y voy a presentarlo. Entonces, en esta ocasión es la última plática de este semestre de divulgación científica en la preparatoria agrícola y tenemos al doctor Jorge Alberto Gutiérrez Gallegos del área de biología de la prepa. Es doctor en ciencias biológicas por el Instituto de Biología de la UNAM, con especialidad en sistemática vegetal. Maestro en ciencias con especialidad en botánica por el Colegio de Posgraduados y biólogo con especialidad en taxonomía vegetal por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Ha dictado diversas conferencias por invitación, ha dirigido 4 tesis de licenciatura y una de maestría en ciencias. Cuenta con 11 artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras, indexadas y con factor de impacto. Destaca el descubrimiento de nuevas especies para la ciencia y un género nuevo que contribuye al conocimiento de la flora mexicana. Además, es coautor de un libro, 2 capítulos del libro evaluados por pares, 4 resúmenes en memorias de congreso y coautor de 2 manuales de laboratorio. Ha recolectado en campo cerca de 2,000 números de recolecta en casi el 95% del territorio nacional. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es nivel 1 desde 2019. Es miembro de 2 grupos de investigación y responsable de una línea de investigación en sistemática de plantas suculentas. Ha participado en diversos jurados de exámenes de pregrado y posgrado. Ha laborado como docente en la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Chapingo. En esta última es profesor de tiempo completo C2. Como profesor ha impartido más de 90 cursos, todos relacionados con la botánica general y botánica sistemática. Su proyecto de investigación es la florística en áreas poco exploradas de México, anatomía de asparagáceas mexicanas y sistemática de los géneros del clado Milla, Asparagaceae. Entonces, muchísimas gracias por esta plática y lo dejo, maestro. Si gusta compartir la pantalla, por favor. No se escucha, maestro. Muchas gracias, doctora. Si hay algún problema con el audio, me lo hacen saber de inmediato para ver qué puedo resolver, porque el internet en ocasiones está inestable. Ok. Me dicen también si se ve la presentación. Sí, ya se ve. Okay. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Pues hoy les vengo a platicar propiamente de mi historia, un poco de mi historia como botánico, como sistémata, aunque es más conocido como taxónomo, ¿no? Es como que la palabra universal. Pero ahorita vamos a ver algunas cosas al respecto que hacen que la taxonomía no se vea tan sencilla en ese sentido. Me atreví a darle por título biodiversidad a través de la aritmética y de ácidos nucleicos porque a veces pensamos que la ciencia es muy compleja y a veces hasta como epistemología decimos que la ciencia es compleja y creemos que es compleja, ¿no? Pero realmente desde mi punto de vista y desde mi perspectiva de lo que yo hago, cuando uno está interesado de manera completa en resolver alguna pregunta de investigación, creo que no se vuelve tan, como lo señalan muchos, compleja, ¿no? Incluso, pues la aritmética que hemos aprendido desde niños hasta otras moléculas, bueno, en este caso moléculas biológicas que vamos aprendiendo con el tiempo también en nuestra formación académica, son fundamentales para entender esta biodiversidad. Y es lo que pretendo platicarles el día de hoy. La charla la he dividido en tres partes. Una parte introductoria, que no espero tardarme mucho, y después hablar un poco de la sistemática como ciencia, porque es poco conocida, poco entendida desde este punto de vista, ¿no? Como ciencia que estudia la biodiversidad, ¿no?
la palabra más famosa, más común, más pues es esta última, la biodiversidad. Y finalmente les hablaré de un estudio de caso, un estudio pues que tiene que ver con las plantas, donde he concentrado, digamos, mi mayor esfuerzo en los últimos años. Hay una pregunta que se plantea el doctor José Luis Villaseñor, que es un taxónomo, un sistémata, valga la redundancia, que trabaja en el Instituto de Biología de la UNAM, y dice que la crisis de la biodiversidad pues es la crisis de la taxonomía. Y esto, pues, si uno lo ve así, tan sencillo, pues pareciera como que pasa desapercibido. Sin embargo, hay que entender de que la biodiversidad en su sentido más sencillo, más simple, es el número de especies que pueden habitar una región. Y quienes estudian esas especies, pues son los taxónomos. Y si no hay taxónomos, no hay quien estudie la biodiversidad. Y si no hay quien estudie la biodiversidad, no hay quien la dé a conocer. Y hay otra frase del doctor José Sarucán que dice que no se valora lo que no se conoce. Entonces, si no conocemos la biodiversidad, no la valoramos y todo fenómeno, todo acto que lleve a su desaparición, pues entonces estará generando esa crisis, ¿no? Esa crisis de la biodiversidad. Así es como lo interpreto y obviamente pueden leer su artículo, está en esta revista que se menciona. Un poco del esfuerzo que se ha hecho en el nivel nacional para conocer los recursos, en este caso florísticos, pues, el doctor nos hace un recuento desde 1753 a mediados del siglo XVIII hasta pues, hace poco tiempo, el 2014. Y aquí en las gráficas se puede apreciar, ¿sí? Cómo estos números siempre han ido en aumento. No les puse los grupos taxonómicos, pero entiéndase de que en los diferentes grupos taxonómicos ha ido en incremento y no ha parado, no se ha vuelto una meseta, una asintótica acá donde nos diga ya casi no hay nada que descubrir. A diario se siguen describiendo y descubriendo nuevas especies, ¿no? Para la ciencia en México. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, ¿no? Tendrá alrededor de unos 43, 44 años, que se descubrió un teocincle, ¿sí? Un teocinte o teocincle en la reserva de Manantlán, en Jalisco. Lo interesante de este teocincle, que es el pariente silvestre del maíz, es que es interfértil con el maíz domesticado y además resiste muchas enfermedades que afectan al maíz. Y eso trae una gran ventaja, ¿no? Si no se hubiese dado a conocer esta especie, pues entonces no se tendría ese germoplasma, esos genes que pueden ser útiles para que el maíz no tenga muchas enfermedades de las que en algunas regiones puede ser susceptible. Entonces, ahí la importancia del descubrimiento, del conocer esa diversidad biológica. Ahora voy a hablar un poco de la sistemática. Bueno, la sistemática en el sentido amplio, pues es el estudio de la biodiversidad, pero estudia la biodiversidad con base en las relaciones de parentesco. No solamente es decir cuántos seres vivos, cuántas especies hay en una región, en un país o en todo un continente, en todo el mundo, ¿no? Es decir, la sistemática nos indica cómo es que los organismos, en este caso los procariotas, están relacionados con los eucariotas. ¿Qué comparten? ¿No? ¿Qué comparten los eucariotas más, entre comillas, más simples, ¿sí? Con los eucariotas que ya desarrollan sistemas, que desarrollan órganos, ¿sí? Esas relaciones de parentesco las resuelve la sistemática. Y obviamente todo esto lo hace mediante un método, no es simplemente decir, pues a mí se me ocurrió que puede ser así. Ese era un pensamiento pues medieval. Actualmente existe un método que debe de ser comprobado y esos métodos proponen o nos llevan a proponer, mejor dicho, nos llevan a proponer con base en sus resultados hipótesis, ¿no? Hipótesis que están sustentadas en evidencia, en este caso puede ser morfológica, molecular, de comportamiento o anatómica. Todo ese tipo de evidencia nos permite entender las relaciones de parentesco, quiénes están más relacionados unos con otros.
Una idea, por ejemplo, del siglo XIX, todavía principios del siglo XX, mediados, se decía que los hongos, por ejemplo, ¿sí? Estaban más emparentados con las plantas, por el hecho de que pues, no tenían estructuras de locomoción. Ahora se sabe de que los hongos están más emparentados con los animales, ¿sí? Son heterótrofos, por ejemplo, ¿no? No me quiero meter en mayor detalle, pero así es como se resuelven este tipo de cosas. La sistemática, entonces, como ciencia, tiene tres grandes campos de estudio. Y les digo que casi siempre los colegas nos dicen taxónomos, pero la taxonomía es simplemente una parte de lo que estudia la sistemática. Porque la sistemática, además de clasificar a los seres vivos, también se encarga de estudiar cómo han cambiado en el tiempo, los procesos evolutivos, cómo se han transformado, cómo han desaparecido y han desarrollado nuevas especies, ¿no? Y cómo éstas se emparentan unas con otras. Esto se le llama estudio de la filogenia. Este tipo de cosas son ahora sí que aspectos de biología pura, ¿no? El estudiar la evolución, estudiar las relaciones de parentesco. Y en Chapingo estamos más acostumbrados a esta parte, ¿no? A determinar y, en el mejor de los casos, a clasificar una especie. Y eso es lo que entendemos como taxonomía. Bueno, la sistemática vegetal, aquí viene una definición, no voy a entretener mucho en ello, simplemente está enfocada pues a estudiar las relaciones de parentesco entre los vegetales, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Se le da diferentes nombres, taxonomía vegetal, botánica sistemática, botánica taxonómica, etc. El estudio de la evolución pues no es algo, digamos, reciente, o sea, el estudio de la evolución viene desde las ideas de estos dos personajes, ¿no? Que es Carlos Darwin o Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, a quien casi no se le reconoce, pero realmente desde mi punto de vista y de muchos historiadores, este fue el gran pensador que dijo que las especies tenían que luchar con otras especies y entre los individuos de la misma especie tenían que luchar, tenían que competir para que pudieran transmitir sus genes, ¿no? Para que esas aptitudes ¿sí? tuvieran éxito. Y a través de una carta se menciona que le mandó a Darwin desde sus ideas y Darwin se apresuró a escribir ese famoso libro que es el segundo más leído según los literatos, ¿no? Después de la Biblia, El origen de la especie, el segundo libro que más impacto tiene en la humanidad, ¿sí? No les voy a tampoco dar una clase de historia, pero más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Y Darwin, pues, en su libro propone este proceso, ¿no? De la selección natural, un proceso fundamental que se estudia en la botánica, a través, pues, de este árbol que él dibujó a lápiz, obviamente, donde él era un católico, pero después se volvió un tanto, digamos, alejado de esta idea en el sentido de que tenía más arraigado de que las especies cambiaban en el tiempo, ¿no? Con base en la geología, con base en la paleontología, y propuso este árbol donde aquí estaría el ancestro y este ancestro habría dado origen a nuevos grupos biológicos, ¿no? Llámense hongos, plantas, bacterias. Bueno, él todavía no conocía las bacterias, pero estos grandes organismos, pues, ¿no? Esas ideas evolutivas llegaron hasta este señor llamado Emil Hans Willy Hennig, un alemán que tenía una gran capacidad para poder entender las relaciones de parentesco, y él propone a través de esta obra, no sé alemán y no quiero ser el ridículo, pero él propone un libro donde explica cómo entender las relaciones de parentesco de los seres vivos, ¿no? Entonces él da origen a una escuela que actualmente conocemos como escuela filogenética o cladista. Esa escuela filogenética o cladista que a través de diferentes datos morfológicos, anatómicos y moleculares, sobre todo estos últimos moleculares, ha desarrollado a través de programas de cómputo, software, este árbol filogenético llamado el árbol de la vida, ¿no? Aquí se puede ver de todo lo que se ha logrado, ¿no? Con base en el apoyo financiero, con base en el interés de científicos, ¿no? Cuántas especies de animales y de plantas, hongos y microbios han sido secuenciados para desarrollar el árbol de la vida y entender la diversidad biológica.
Lo pueden encontrar también en forma de reloj, como está aquí, y finalmente cada grupo, cada color diferente, pues nos va mostrando, ¿sí? Los seres vivos, ¿no? Que ocupan o que ocupamos el planeta. Porque pues como humanos muchas veces de manera antropocéntrica no pensamos en nada más, pero allá afuera existen millones de especies, no de organismos, de especies de todos esos grupos. Entonces, tan grande es la rama que se ve aquí, tan grande es el grupo de seres vivos. Las plantas, por ejemplo, estarían por acá, ¿sí? El grupo más diverso, pues serían los animales, sobre todo los artrópodos, ¿no? Que son un grupo gigantesco. Bueno, acá vienen otros datos que no me voy a encargar de leer, pero pues todo esto es un proceso de evolución de miles de millones de años, ¿sí? No es un proceso que se haya originado el día de ayer. La diversidad, bueno, sería causa de otra plática, entender cómo ha evolucionado la diversidad biológica desde los orígenes de la Tierra, ¿no? Y actualmente estamos en el punto más alto. Con respecto a las plantas, también se hacen este tipo de árboles filogenéticos para entender las relaciones de parentesco entre los diferentes grupos de plantas. Desde las plantas que no tienen tejido vascular, como los antoceros, las hepáticas, los musgos, pues, pasando por los helechos y grupos afines, hasta las plantas con flores, bueno, previamente las gimnospermas, como los pinos, y después las angiospermas, que es el grupo más diverso y al cual, pues, me dedico, ¿no?, a estudiar. Particularmente dentro de las plantas con flores hay un grupo que son las monocotiledóneas, donde está el maíz, los pastos, las orquídeas. Y dentro de ese gran grupo de monocotiledóneas hay otro pequeño que se clasifica como un orden. Y ese orden, llamado asparagales, ¿sí? Tiene diversas familias. Y de las familias que corresponden a ese orden, una de las más conocidas seguramente son las orquidáceas, ¿no? Por la belleza de sus flores, mucha gente les es atractiva. Y otra familia que ha cambiado bastante en su taxonomía es la familia Asparagaceae. Dentro de esta familia Asparagaceae están las patas de elefante, que serían este grupo de aquí, las Nolinoides, y también está este otro grupo muy conocido, los Agavoides, donde se encuentran los agaves precisamente, ¿no? Los nardos. Y un servidor se dedica a estudiar este pequeño grupo llamado Brodioide, ¿sí? Que está aquí abajo, muy flaquito, muy escueto. Ese grupo tiene una gran cantidad de especies que son exclusivas del territorio nacional y de allí pues me llama la atención estudiarlas, su diversidad. Entonces ahora sí comienzo a hablar de las plantas con las que he trabajado en los últimos 20 años de mi vida, no menos, como unos 18 años de mi vida, ¿no? Les decía que esta familia llamada Asparagaceae ha sido clasificada por un grupo que se hace llamar Grupo para la Filogenia de las Angiospermas o Angiosperm Phylogeny Group en inglés. Este grupo de plantas, acá están remarcadas en el lado izquierdo, en el 2003 eran conocidas con el nombre de otras familias, después todas fueron circunscritas a una sola, que es la familia Asparagaceae, haciendo una gran superfamilia de plantas y particularmente pues a muchas de estas las convirtieron en su familia. Entonces yo estudio propiamente esta subfamilia llamada Brodioide. En esta subfamilia Brodioide, pues ya les decía que se encuentra la familia, ahí se encuentran dentro de la familia Asparagaceae. La familia Asparagaceae tiene una diversidad aproximada de 450 especies, como se muestra aquí, y tiene un gran porcentaje de endemismo, ¿no? Es decir, plantas que solo se distribuyen en el territorio mexicano, un 80% aproximadamente. O sea que si salimos nosotros a cualquier cerro y encontramos una planta de este tipo, tenemos un 80% de seguridad de tropezarnos, de observar, de apreciar una planta que solo crece en el territorio mexicano. ¿Quiénes pertenecen a esta subfamilia Brodioide? Pues están estas flores que son muy bonitas. La más conocida es la del lado inferior derecho, que son las estrellitas, flor de San Juan, es el género Mila. Otro género que es amplio en su distribución es el género Becera, de flor anaranjada o roja.
que se distribuyen en la vertiente del Pacífico, y unas que casi no se conocen son estas de acá. Petroninfe, de hecho, se consideraba como en peligro de extinción. Tuve la fortuna de encontrarla o reencontrarla nuevamente, y esta planta de aquí que no se logra ver, no sé por qué razón, el nombre, pero es el género Dandia. Dandia, que viene de dandy, ¿no? Petroninfe viene de petro, roca, ninfa, como una mariposa, una cosa bella, ¿no? Entonces, petroninfe es como una mariposa, como una cosa bella en la roca, ¿sí? Otro género de este grupo es el género Jaimejintonia. Es un género con una sola especie que vive en el altiplano mexicano, en el estado de Nuevo León, en suelos gipsófilos, en suelos ricos en yeso. En términos generales, todo lo que está en el mapa de color verde, los puntos verdes, es la distribución de este grupo del clado que he estudiado en los últimos años, ¿no? Del clado Mila, ¿sí? Aquí en este grupo hay un género que siempre generó mucha controversia. Un grupo de plantas con flores muy pequeñas, muy efímeras, que se desarrollan en pocos días y mueren de inmediato, ¿no? Eso significa que son muy efímeras. Entonces, una de las preguntas era, ¿quién es Dandia, no? ¿Por qué Dandia se volvió tan enigmático? ¿Por qué este género, del cual no les platiqué como parte del grado, digo, del clado brodioide con mayor detalle, nada más les puse aquí una flor de color blanco? ¿Por qué es tan enigmático? Resulta de que no se conocían qué características definían al género. Por ejemplo, estos autores, si se dan cuenta, ¿sí? Aquí indican que hay una estructura llamada ginóforo. Después les voy a decir qué es el ginóforo. Para algunas especies dice que está presente y para otras no. El margen, en este caso de la hoja, para algunas especies existe un margen hialino, para otras no. Y así pueden ver los diferentes caracteres, pero no hay un solo carácter, una sola característica, un solo atributo que las agrupe a todas esas plantas. Y eso generaba mucha incertidumbre, porque nos preguntamos, entonces, ¿sí existe el género o es simplemente una invención para cuestiones prácticas? Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es comenzar a hacer lo básico, ¿no? ¿Y qué es lo básico? Medir. Y aquí viene la aritmética, ¿sí? Porque aquí en las plantas vamos a encontrar diferentes órganos, un tallo que le llamamos cormo, tenemos hojas, tenemos inflorescencias, y tenemos que entonces tomar medidas de los diferentes individuos, organismos que estamos estudiando. Y lo que ven aquí como números que aparentemente no dicen nada, realmente dicen mucho. Son tamaños, largos, anchos, diámetros, ¿sí? En medidas, en milímetros. Y uno dirá, ¿cómo puede uno a partir de la aritmética poder generar una clasificación? Pues en efecto, cuando estos números se utilizan de la manera correcta a través de un método estadístico, de un modelo, ¿sí? Entonces yo puedo obtener una clasificación. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Porque vienen formas, ¿sí? Que si son formas lineares, que si son formas agudas, que si son decurrentes, ausentes. Bueno, ¿y cómo hago que esto se mida? Porque no es lo mismo decir 5 que decir lineal. ¿Cómo lo va a leer la máquina? ¿Sí? Pues entonces lo que se hace aquí es convertir, y aquí me acuerdo mucho de una frase de un profesor, ¿no? Que estimé mucho. Me decía, hay que ser medible lo inmedible, ¿no? ¿Y cómo está eso? Uno se pregunta. Bueno, se codifica, ¿sí? Linear puede ser 0, no linear puede ser 1. Agudo es 0, no agudo 1. Y así sucesivamente. Ceros y unos ya los puede leer la máquina. Para ella significan ceros y unos, pero para mí significan otra cosa. También se estudia la anatomía. La anatomía nos brinda mucha información, y para resolver esa pregunta de quién era Dandia, ¿sí? Seguíamos con bastantes dudas, porque entender cómo dirán, ¿y estas cosas qué son, verdad? Bueno, estos son cortes de una flor, y no me voy a entretener mucho, simplemente decirles que hay fusiones entre las partes de una flor. Por ejemplo, esta de aquí en la figura E, esta parte,
es la parte del ovario, la parte que produce los óvulos y que van a desarrollarse hasta semillas, ¿no? Y toda la estructura en un fruto. Si ustedes observan, aquí tendríamos una estructura, ¿sí?, que se divide. Esto sería el filamento de un estambre y por acá estarían los tépalos, ¿no?, lo que le da color a la flor. Vean en dónde se separa con respecto al ovario. Aquí otra vez tenemos el ovario y vean en dónde se separa, en la parte superior, mientras que acá era en la parte inferior. Y en esta foto de acá es en la parte media. Eso nos está hablando de cosas, ¿no?, que tenemos que interpretar desde el punto de vista biológico, ¿sí? Entonces, el entender la anatomía de este grupo nos permitió ir desarrollando evidencias, caracteres para poder delimitarlo. Seguíamos teniendo muchas dudas acerca de este grupo de las dandias, que así se le puso el nombre, por un autor llamado Moore, un norteamericano, si en verdad era un grupo que existiera de forma natural o solamente era por conveniencia del taxónomo. Entonces, esas dudas continuaron hasta que, pues dije, tengo que avanzar, hay que avanzar con el conocimiento de otros grupos. Y surgieron nuevas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones de parentesco, lo que les decía que estudiaba la sistemática, entre los diversos géneros, yo no solamente entre Dandia, ¿no?, las especies de Dandia, sino entre otros géneros? ¿Qué caracteres morfológicos definen a los géneros del clado Mila? Y hay una especie que me dio un dolor de cabeza, ¿no?, esta especie llamada Mila biflora, ¿sí? Mila son estas estrellitas. Le pusieron así al género porque Cabanilles, quien lo describió, fue de una planta que le llevaron de México a Madrid, y entonces se la dedicó a su jardinero, que era un italiano de apellido Milla, y entonces en latín pues se pronuncia como Mila biflora, porque la plantita que nació allá solo desarrolló 2 flores, entonces así le puso el nombre. Entonces lo que hicimos fue recorrer, ¿sí?, prácticamente todo el país. Se recorrieron muchos kilómetros, se visitaron muchas poblaciones, se encontraron muchas de estas interesantes con morfologías muy diversas, ¿sí? Se herborizaron, se consultaron ejemplares de herbario, que fueron un buen número. En fin, se hizo todo un trabajo en el territorio nacional para conocer el grupo. Y entonces nos dimos a la tarea de ese mapita que les mostré anteriormente, pues recorrer todos los sitios para tener representadas las poblaciones, ¿no? Otra vez, lo mismo, hacer uso de la aritmética, hacer uso de las mediciones, ¿sí?, utilizar reglas, utilizar verniers, utilizar reglillas en el microscopio para obtener esas medidas de los individuos y poder hacer grupos con base en los tamaños de las plantas. Y eso nos permitió, pues como todo, lo que uno estudia hay que publicarlo, porque si uno no lo publica, sea donde sea, pero hay que publicarlo, porque si uno se lo guarda para uno mismo, pienso, mucho conocimiento desperdiciado, no desconocimiento, sino conocimiento desperdiciado, ¿no? Hay que darlo a conocer. Entonces, esto nos permitió hacer un análisis de esta especie. Ya me brinqué de las dandias a la Mila, ¿no?, porque ahorita van a ver que todo eso va relacionado finalmente. Entonces, resulta que esta especie Mila biflora era interpretada como una especie con una distribución desde el norte de México, o sur de Estados Unidos, mejor dicho, hasta Centroamérica, ¿no? Decían que todo era una sola especie. Y lo que hicimos con el análisis morfométrico fue comprobar si era una sola especie o eran diferentes, desde el punto de vista morfológico. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues que no era una sola cosa, ¿no? Todo lo que puedan ver en el diagrama, que esto se obtiene a través de un programa que se llama NTSys, por ejemplo, o lo pueden hacer con Excel, incluso un análisis de clúster, utilizando esas medidas que aparentemente no nos decían nada, ¿no? Esas medidas de 0.5, de 3, de lo que fuera, de los diferentes órganos, ¿sí? Se obtuvo este dendrograma. Y todo lo que vean como morfos, ¿sí?, pues están bien separados de lo que nosotros circunscribimos, delimitamos como Mila biflora. Entonces, esto, desde el punto de vista taxonómico, son consideradas como especies nuevas. Entonces, imagínense el trabajal que tengo todavía, afortunadamente, para seguir contribuyendo a la flora mexicana. Se desarrollan claves taxonómicas para que el usuario pueda saber de qué está hablando, ¿no?, y ya no confunda
alguna población que encuentre en cierta parte del país como una sola especie. Y aquí se ve otra aplicación de la aritmética, donde obviamente uno debe de conocer la morfología de la planta y uno mide los diferentes órganos y eso permite que uno represente por medio de un dibujo la especie nueva que uno está proponiendo. En este caso, Mila valiflora fue descubierta en el estado de Oaxaca y se le puso en honor a Suchixtlahuaca valiflora. El nombre lo propuso un querido maestro mío, del cual ya he hablado un momento, desde que fue mi profesor de licenciatura, que tenía un ojo clínico para, o mejor dicho, una mente brillante para poder asignar nombres, ¿no? Valiflora viene flor de los valles y Suchixtlahuaca significa en el Valle de las Flores. Lo que hicimos fue adaptar ese nombre a la planta, ¿no? También con la ayuda de la morfometría, con la ayuda de las medidas, uno describe, ¿sí?, especies muy interesantes como esta de acá, que es la hermana de la especie que les había dicho, Petronin ferrara, que fue cuando se redescubrió, pero además se descubrió una nueva especie en el estado de Oaxaca, ¿no? Petronin ferrara, también fue nombrada así por el doctor Eloy Solano, ¿no?, quien lo propuso. Entonces aquí vemos la aplicación de la aritmética. La anatomía, por supuesto, que también ofrece mucha información. Con base en la morfometría, con base en la anatomía, uno va entendiendo la diversidad biológica, sin dejar de lado, obviamente, los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos que cuando uno dice, ¿eres biólogo molecular? Pues no sé si soy biólogo molecular, pero aprendí la técnica para extraer ADN, cosa que hacen desde bachillerato aquí en Chapingo, y eso es muy loable, ¿no? Se extrae ADN, ese ADN se amplifica por medio de un aparato, ¿no?, que yo siempre les digo que son de estufas, ¿no?, los termocicladores, y después se mandan a secuenciar. Y una vez que se obtienen las secuencias, uno puede obtener mucha información que permite desarrollar este otro tipo de diagramas llamados cladogramas, ¿no? Existen métodos, existen programas pues muy especializados, pero no imposibles y nada del otro mundo para aprender cómo funcionan, para entender las relaciones de parentesco, para entender la historia evolutiva, ¿sí?, para saber cuáles son los caracteres, cuáles son los atributos que definen a esos grupos, ¿sí? No me he olvidado de Dandia, porque dirán, este personaje empezó hablando de Dandia y ahora ya está hablando de otras cosas, ¿no? Fíjense, las Dandias están aquí, esta de flor blanca, y aquí tenemos un grupo, ¿no? Este grupo de Dandias, vean que aquí hay un nombre llamado Mila, pero resulta que la mayoría de las Milas están en este otro grupo de acá. Entonces, ¿qué pasa con este grupo, no? ¿Qué pasa con estas Dandias? Bueno, ahí les va la historia. Aquí está la amplificación. Como este nombre, esta planta de Mila se mete aquí, entonces en sistemática decimos que Dandia evolucionó de manera paralela, pero hay algo más interesante todavía. La primera especie que se describió de Dandia, esa plantita que les puse al principio de quién era Dandia, la primera es esta de acá y vive en Coahuila, en el norte del país. Y vean todas las poblaciones de las otras especies. Viven en Michoacán, Guerrero, Morelos, incluida esta Mila mortoniana. Entonces la pregunta es, ¿Dandia en verdad será todo esto? Y pudimos entonces resolver el enigma. Dandia es del norte del país. Estas de aquí habría que renombrarlas, habría que ponerles un nombre diferente, ¿sí? Y los caracteres aquí están, un estigma sin lóbulos, un carácter morfológico, y eso anatómico, perdón, y eso nos llevó a proponer este nuevo género, ¿no?, Xochiquetzalia, dedicada a la diosa de las flores de náhuatl, ¿no? Y fue clasificada y fue publicada en una revista llamada quizá Fitoquiz, ¿no?, hace como unos 2 años, creo que sí. Entonces, todo este grupito tuvo que ser rebautizado, si lo queremos ver de esa manera, ¿no?, con un nombre diferente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto no es mío, realmente no encontré el artículo, un artículo que salió en Nature, pero no lo pude localizar. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Todos estos esfuerzos y compañeros, colegas que nos estén escuchando, todos estos esfuerzos que se hace por conocer la vida, los organismos, la diversidad biológica,
dentro de los presupuestos que se dan en el nivel mundial a las diferentes actividades, prácticamente no es nada. Estamos más preocupados por conocer hasta dónde son los límites del universo, cuáles son las galaxias, si ya se llega a Marte, si se mandó un nuevo rover, si ya se descubrió una nueva galaxia, etcétera. Y también la energía nuclear por toda la implicación que esto tiene, ¿no? El estudio de los átomos, partículas subatómicas, ¿no? Aquí es donde se dan los grandes gastos de los dineros. Pero nosotros somos seres vivos y en la biología organísmica, en lo que tenemos en el planeta, en lo que mantiene la homeostasis, en lo que mantiene ese equilibrio ecológico, es lo mínimo que se gasta, ¿no? en nuestro planeta, ¿no? Se destruyen selvas, se extinguen especies y no pasa nada. Se siguen invirtiendo muchos millones de dólares en el nivel mundial, ¿sí? En estas cosas. Y aquí se puede ver con esta curva que me inventé hace un rato en Paint, ¿no? Para que se pueda entender de la mejor manera dónde están los grandes gastos en miles de millones de dólares y dónde está la menor cantidad de dinero invertida. Esto lo podemos platicar con mucho detalle. Bueno, aquí entonces ya les puse algunas cosas, sobre todo indicando de que cosas tan básicas como la morfometría, cosas tan básicas como la anatomía y apoyadas con evidencia molecular, me voy a regresar, disculpen, nos permiten entender la diversidad biológica, porque finalmente es eso, ¿no? La biodiversidad no se entiende si no tenemos bien organizada la vida. Si tenemos ahí seres vivos que no sabemos ni cómo se relacionan unos con otros, ni qué diferencias tienen, entonces no entendemos la diversidad biológica. Y la sistemática lo que busca es, como les dije desde un principio, eso, ¿no? Entender, comprender la diversidad biológica. No solamente desde el punto de vista romántico, es decir, tenemos tantas especies, México es un país megadiverso, porque eso es lo que siempre se dice, ¿no? Sino entender. Y además viene la siguiente parte, una vez que ya sé cuántas especies existen, qué propiedades tienen, cómo las puedo usar, tienen algún metabolito secundario que me sea útil, ¿no? En México se encontró una planta, ¿sí? Donde se obtuvo el principio activo para el primer anticonceptivo en el nivel mundial, ¿no? Dioscorea composita, ¿no? Y así como esa, pues uno puede hablar de N cantidad de especies que cambiaron al mundo, de especies vegetales, ¿sí? Pues nada y todo. Muchísimas gracias por escucharme esta charla, que quise hacerlo lo más rápido posible por no extenderme tanto. Y pues este es el pequeño grupo de plantas que estudio. Son plantas mexicanas, son plantas pues no tan carismáticas como otras, pero sí de bellas flores. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. El profesor Nahum Domínguez va a coordinar la sesión de preguntas. Entonces, okay. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes, alumnos, maestros. Bien, pues vamos a dar paso a las preguntas, comentarios. Si tuvieran alguno, por favor de levantar la mano y les vamos dando la palabra. Bien. Lisbeth, adelante. Yo tengo la duda de cómo es que nombran a las nuevas plantas que descubren. Ok, qué pregunta tan interesante. Hay 3 criterios para nombrar a una planta. Uno de esos criterios es dedicárselo a un personaje ilustre, a un personaje que haya dedicado su vida al conocimiento de algún aspecto científico. Pero en ocasiones no se respeta mucho eso. Incluso en últimos tiempos hasta políticos les han dedicado especies y géneros. Hay muchos ejemplos, ¿no? De plantas que se han dedicado en el nivel genérico, en el nivel, incluso familia, género y especie, que se le han dedicado a personas. Otro criterio es por el área geográfica donde estas plantas
viven, se desarrollaron, evolucionaron. Y un tercer criterio que yo creo que es el que se debería de usar más es alguna característica morfológica de la planta, ¿no? Algo que la distinga, algo que la identifique de fácil manera. Por ejemplo, hay un género emparentado con los nardos que se llama Manfreda parva. En latín parvo significa pequeño, ¿no? Entonces una manfreda pequeña. En otro caso puede ser el viejito, un cactus columnar que vive en la barranca de Mestitlán, ¿no? Cephalocerius senilis. Senilis viene de senil. Senil pues significa eso, viejito, y resulta de que esos viejitos pues tienen tricomas y espinas de color blanco, y eso es lo que lo hace ver como senil. Entonces son los tres criterios, podríamos platicar de muchos ejemplos, bien interesantes, nombres muy bonitos, ¿no? Lúteo, por ejemplo, significa amarillo, ¿no? Y albus, ¿no? De blanco, de amanecer, ¿no? Entonces hay muchas plantas que tienen nombres por el estilo, ¿no? Arbensis o silvestris o vulgaris. Vulgaris significa común. Phaseolus vulgaris, ¿no? Que es un frijol común, ¿sí? Ok, muy bien. Pues eso sería, no sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, con gusto. Gracias, maestro. Ana Karen. Adelante, Ana Karen. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarle cómo fue que se dio cuenta de que se quería dedicar a estudiar sobre plantas. ¿Qué fue lo que le llamó más la atención sobre este tema? Híjole, es una historia muy bonita que nos la deberíamos de tomar con un refresco a un lado. Bueno, para mí es bonita, ¿no? Yo creo que uno ya lo trae de intuición. Yo tuve una excelente maestra y mi excelente maestra fue mi madre, ¿no? Y cuando yo era niño yo veía que ella regaba sus plantas con tal pasión que yo decía, caray. Y no lo comprendí hasta que entré al bachillerato. Y me di cuenta que para mí estudiar primero los seres vivos era lo que más me agradaba, más que ser matemático, físico, sin nada por el estilo, pero no me llamaba la atención, ¿no? Son ciencias muy bonitas, pero no me llamaba la atención. Me gustaba más la biología. En términos concretos, cuando entro yo al bachillerato me doy cuenta de eso y digo, yo quiero ser biólogo. Y resulta de que antes de entrar yo a la carrera de biología, curiosamente ingresé a Chapingo a estudiar el propedéutico. Antes, en el propedéutico aquí en Chapingo, se daban 2 materias de botánica. Y yo, terminando el propedéutico, decido continuar con mi intención de ser biólogo. Ingreso a la UNAM a estudiar biología y un profesor se da cuenta de que yo tenía facilidad para nombrar especies de plantas, porque yo salía a los jardines de Chapingo y me iba grabando los nombres de las plantas. Antes tenían etiquetas, ahora ya no muchos tienen esas etiquetas. Y me dice, te voy a llevar con otro profesor. Me llevó con otro profesor que era un botánico, ¿no? Al profesor con el cual después publiqué especies nuevas, y él me dice, tú tienes que estudiar botánica. Y yo me rehusaba, yo quería ser ornitólogo, y me dice, es que tú tienes afinidad para las plantas, ¿no? Y de ahí comenzó, a partir del tercer semestre de mi carrera, me dediqué a estudiar plantas hasta la fecha, y me siento muy feliz. Por ahí va la historia, a grosso modo. Muy bien. Bueno, tenemos aquí un bloque de participaciones. Le vamos a dar paso, maestro, a todas las preguntas o comentarios y posteriormente le regreso la palabra a maestro Jorge para que en bloque pudiera responder las preguntas. Ok, sí, claro. Muy bien, entonces participó, si no mal recuerdo, aquí Citlali. Sí, buenas Gracias. tardes. Muy bien. Y más que nada una pregunta. No sé si actualmente tiene algún aprendido sobre otra nueva especie o sobre dudas sobre alguna especie. Es todo.
Bien. Kenia, adelante. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera sería, hace un momento explicó sobre... A ver, te dejamos de escuchar, Kenia. ¿Me escuchan? Ajá, ya te escuchamos otra Sí. vez. Repito, la primera pregunta es sobre, hace un momento explicó cómo se nombran las especies. En su renombramiento, ¿son los mismos pasos? Y la segunda sería, ¿por qué cree que este sector no recibe tanto apoyo económico por el gobierno? Muy bien, gracias, Kenia. Le damos la palabra a Héctor. Adelante, Héctor Leal. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es un poco enfocada igual al comentario que hizo mi compañera, el cual es, ¿qué pasaría si se le diera todo el presupuesto, el mismo presupuesto que se le da a investigar el espacio, los átomos, a la biología? ¿En cuánto tiempo cree que se podría investigar la mayor parte de toda la diversidad en el mundo, o por lo menos en un país? Gracias. Muy bien, gracias. Héctor, le damos la palabra a Rafael Jiménez. Adelante, Rafael. Sí, buenas tardes. Así como se han descubierto nuevas especies de plantas, le han tocado casos en que algunas especies desaparecen y el por qué. Muy bien. Gracias, Rafael. Daniel Cortés, adelante. Maestro, buenas tardes. Yo Buenas quería tardes. preguntar, ¿qué habría pasado si usted se hubiese concentrado en su carrera de ornitología? Muy bien. Gracias, Daniel. Gracias. Montserrat López, adelante. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Actualmente solamente en los estados en los que usted mostró en el mapa son los únicos que se sabe que hay especies o todavía no se han descubierto más o no han buscado por la misma falta de recurso. Muy bien. Gracias, Montserrat. Ángela Montserrat, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta era muy parecida a la de la compañera, pero bueno, ¿qué tanta influencia tiene el clima sobre la planta dandia? Ok, muy bien, gracias, Ángela. Y finalmente, Ana Claudia. Adelante, Ana. Buenas tardes, doctor. Mando la frase introductoria de la economía. No te ¿Qué escuchamos muy porcentaje bien. de especies no cree que se han descubierto en México? Maestro, ¿gusta que vuelva a repetir? Por favor, Ana, si nos puedes volver a repetir porque te escuchamos al principio entrecortado. Nuevamente, en la última parte te escuchamos. Te escuchamos bien. Adelante, por favor, Ana Claudia, nuevamente. Mi pregunta era, sí, ¿ya me escuchan? ¿Te escuchamos? Ya no te escuchamos. Era, ¿qué por especies de plantas aún? Apagaste tu micrófono, Ana. ¿Qué porcentajes de especies de plantas aún cree que no se han descubierto en México? Ok, muy bien, gracias, Ana. Bien, hay 3 manos levantadas más. Maestro, si como usted guste, ¿agotamos estas 3 más o responde este bloque y después el siguiente? Yo creo que primero estas para que los compañeros que están interesados en preguntar no bajen su mano y que las apunten y con gusto las contesto. Pero si son muchas cosas, quisiera hacer lo más amplio que pueda. Sin embargo, cualquier cosa, cualquier aspecto que no pueda
contestar en este tiempo, con gusto pueden mandarme un chat, una pregunta, y yo se las contesto, ¿no? Puede ser en otro momento, si es que no abordo de la manera más completa lo que me preguntan. Bueno, son bastantes preguntas, muy interesantes todas ellas. Citlali me pregunta si todavía considero que hay nuevas especies. En efecto, por ahí les puse un diagrama donde les decía que había una especie de amplia distribución, desde el sur de Estados Unidos hasta Centroamérica, llamada Mila biflora. Y con base en los estudios que hicimos, descubrimos que muchas poblaciones del norte, del occidente y del sur del país no se agrupaban en un solo conjunto. Y a muchas de esas poblaciones, para ser concreto, en 26, son especies nuevas que se tienen que describir y que todavía estoy en el proceso de. Siempre le echamos la culpa a algo, y en este caso la pandemia nos vino también a retrasar en ese proceso, pero son bastantes especies las que todavía tenemos que dar a conocer. Justo el día de hoy recibí una noticia muy agradable, porque nos aceptaron una especie nueva de este nuevo género que propuse, Xochiquetzalia. Xochiquetzalia magnifolia se le puso así, del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, es una especie nueva para la ciencia y para México. Kenia. Kenia, ¿cómo fue, dice, el renombrar? El renombrar, me parece que a Xochiquetzalia. ¿Qué pasa cuando se tienen que renombrar especies? Bueno, aquí viene una parte de la taxonomía, una parte bien interesante, ¿no? Cuando una especie está mal clasificada, entonces se tiene que ubicar en su lugar correcto, por decirlo así. Y si ese lugar correcto es otro género, entonces se le tiene que dar ese nombre, ¿no?, del nuevo género. Y si es un género, entonces se le tiene que dar el nombre del género. Y si es una familia, el nombre de la familia. A este tipo de cosas se les conoce como revisiones taxonómicas, y no las hace cualquiera, ni siquiera un taxónomo general, ¿no? Lo tiene que hacer un taxónomo especialista en el grupo, ¿sí? ¿Y cómo se hace especialista uno en el grupo? Pues estudiándolas y publicando aspectos sobre ese grupo taxonómico. No se vale de que nada más porque yo creo que soy bueno, ya es suficiente. No, tiene que tener unos fundamentos, un desarrollo metodológico con base en evidencias, ¿no?, que nos permita proponer ese cambio taxonómico. Y sobre el apoyo financiero, bueno, es algo muy difícil, porque los tomadores de decisiones ven otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas son las que les he dicho, gastos en ese tipo de aspectos, que no está mal. Yo no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que prácticamente no hay un gasto para los seres vivos comparado con esos otros aspectos. Esa es mi perspectiva. Alguien me podría decir, no, es que tú estás mal, es totalmente diferente, ¿no? Pero no cuesta mucho investigarlo, hay que ver ahora sí que los financiamientos para ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué se podría tener? Porque iba otra pregunta en el sentido, en ese sentido de los dineros. ¿Qué se podría hacer? Imagínense. Conocer los recursos con los cuales sobrevivimos, con los cuales nos alimentamos, porque las plantas son la base de la alimentación humana, nos guste o no, son los productores primarios, de ellos dependen los consumidores primarios. Una vaca no puede sobrevivir sin las plantas, un herbívoro, pues, ¿no? Pues a su nombre lo dice, se alimenta de plantas. Y un consumidor secundario se alimenta, ¿no?, de los consumidores primarios, y es una cadena trófica. Todo eso nace de la estructura vegetal y de otros seres vivos fotosintéticos, ¿no?, como podrían ser las algas, las cianobacterias. Pero sin estos seres vivos, que son los productores primarios, no entenderíamos, no se desarrollaría la vida
como actualmente la conocemos. Entonces, las interacciones que ocurren en los ecosistemas son tan complejas que cuando le... Maestro, disculpe, se apagó su micrófono. Se acaba de apagar. Creo que puse la hoja y yo creo que fue lo que me afectó. Les decía que doy la clase de biodiversidad y ahí les hablo de todos esos fenómenos que ocurren cuando una especie desaparece, ¿no? Los problemas desde el punto de vista de las cadenas tróficas. Muchas veces una sola especie nos puede acarrear plagas, nos puede acarrear enfermedades, nos puede acarrear deterioro de todo un ecosistema, porque son como que esas especies pilares. En algún momento les podría dar una charla sobre ejemplos también de estas especies y cómo la pérdida ha afectado en todo un ecosistema. Héctor platicaba algo así sobre los dineros, ¿no? Rafael nos decía que cómo afecta esto de la extinción, lo que acabo de mencionar ahorita, ¿no? De hecho, lo más lamentable para nosotros como especie humana es presenciar, o tal vez ni siquiera presenciamos, simplemente se da la extinción de especies por cuestiones antropogénicas y muchas veces ni siquiera les dimos un nombre, ¿no? Ni siquiera las bautizamos, por decirles así. Y eso es lamentable, ¿no? Porque ni siquiera supimos que existían y ya no están presentes, ya no sabemos cuál puede ser su utilidad, ¿sí? David Cortés, ¿qué sería de mí si hubiese estudiado ornitología? Seguramente no estaría aquí. Pero las aves siempre me atrajeron, siempre son también un grupo muy, muy interesante. Lo único que les puedo decir a ustedes que están iniciando su formación académica es que lo piensen muy bien y seguramente no se van a equivocar. Lo que hagan lo van a hacer de la mejor manera, ¿no? Montserrat dice que cuántas especies de mila hay en los estados. Bueno, el único lugar donde no hay milas o géneros emparentados con las milas, que es el grupo al que estudio, es en la península de Yucatán, es en el estado de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y en la Baja California. Se creía que en toda la península no había, pero recién en noviembre pasado fui a recolectar una población en Baja California Sur, en Los Cabos, y también es una especie que espero pronto describir como especie nueva. A esta pretendo ponerle, bueno, el nombre se los reservo mejor. En esos estados no hay. Las dandias, se quedó una sola especie en Coahuila, seguramente hay más, solo que es difícil entrarle a esa región. Tengo experiencias de campo fantásticas de esa zona desértica, ¿no? Donde uno cree que ya no va a salir de este avante, pero sí lo logra. Y el otro género, el que circunscribí, llamado Xochiquetzalia, se distribuye en la cuenca del río Balsas, ¿no? Y parte de Oaxaca con el descubrimiento de esta nueva que les acabo de decir, que nos aceptaron el día de hoy, justo hoy, ¿no? ¿Qué climas, dice Ángela, qué climas les gustan? Principalmente los climas áridos, los climas tropicales secos, ¿no? Por eso tienen ese tallito que les mencioné. Tal vez no le puse mucha atención en la morfología por los tiempos, pero es un tallo como el de una gladiola, mucho más pequeño, pero de esa forma, ¿no? Llamado cormo. Es un tallo subgloboso, sólido. No es como una cebolla, porque la cebolla tiene hojas carnosas, y el cormo no. El cormo tiene unas hojas, pero son membranosas, y todo el cuerpo es sólido, donde acumula reservas de almidón para poder nutrirse durante la época difícil, seca y fría del año, ¿no? Y ya después, cuando vienen las lluvias, como muchas geófitas, tierra, fita, planta, las geófitas son plantas que viven debajo de la tierra, y en época de lluvia se emergen las hojas, se emerge la inflorescencia, ¿no? Así hay muchas plantas de este tipo en México, ¿sí?
Ana Claudia nos habla acerca del porcentaje de especies que faltan por describirse en México. Bueno, les platicaba al principio del doctor José Luis Villaseñor. Él se ha dedicado mucho a estos aspectos de la numeralia. También el doctor Jerzy Rentowski, que es uno de los taxónomos más prolíficos del país y nombrado uno de los 10 botánicos del mundo, estiman entre 28,000 y 30,000 especies de plantas. En México solo se han descubierto cerca de 23,000, o sea que nos quedan como unas 7,000 según los cálculos, por describir. Y por ahí venía otra pregunta relacionada, ¿sí? De cuántas faltarían por describirse, de especies en general. Voy a hablar ahora de especies en general. Los datos más alentadores dicen que en el mundo existen 30 millones de especies. Los datos más conservadores dicen que son 5 millones de especies. En el mundo solo se han descrito cerca de 2 millones de especies, 1.9, 1.8 millones de especies. Entonces faltan, como en los datos más conservadores, como 3 millones de especies. Y en los datos más alentadores, pues imagínense, más de 40, bueno, muchos millones de especies, ¿no? Solo que varias de ellas, o la gran mayoría, son microscópicas, ¿sí? Y a las cosas microscópicas, si de por sí en las cosas macro hay pocos especialistas, imagínense en las cosas micro, bueno, no cosas, en los seres vivos micro, ¿no? Como son las bacterias, los protozoos, ahí muy poca gente las estudia. ¿Cuántos taxónomos necesitaría el mundo? Miles. No tengo la cifra exacta, pero serían miles. ¿Qué pasaría si todos los recursos se enfocaran a ellos? Pues sería un gran logro, pero muy difícil seguramente, y no es que sea pesimista, de obtener, ¿sí? Y así pasa. Hay cosas que los tomadores de decisiones no ven como prioritarias, y uno quisiera que todo el recurso se desbordara sobre su área de interés, pero no todo es así. Creo que con eso espero haber respondido en gran medida las preguntas de los colegas. Muy bien, muchas gracias, maestro. Todavía tenemos otro segundo bloque. Hay 5 participaciones y con eso agotaríamos las participaciones de esta plática. Le voy a dar la palabra a cada uno de ellos. Primero, Ángel Natanael. Adelante. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ok, perdón. Disculpe, ¿cuánto tiempo le llevó, pues, la realización de estos trabajos que nos ha presentado? O sea, desde, pues, la caracterización, la ubicación de las especies, pues, sí, no andar viajando como tal. Muy bien. Gracias, Ángel. María Fernanda, adelante. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Adelante, María Fernanda. Mi pregunta es, ¿cuál es la especie que usted considera más interesante y por qué? Bien, gracias, María Fernanda. Flor Joana, adelante. ¿Qué fue lo que lo impulsó a hacer esta investigación? Perdón, ¿me repite su nombre de la compañera? Flor Joana. Bien. Víctor Francisco, adelante. Buenas tardes, doctor Gutiérrez. Para usted, ¿qué es más factible? ¿Agrupar las especies según los resultados de su ADN o por sus características morfológicas? Bien, gracias, Víctor. Y finalmente, José Guadalupe Juárez. Todavía hay una mano levantada. José Guadalupe, adelante. Buenas tardes. En base a sus estudios realizados, ¿usted considera que el cambio climático afecta a esta especie? Muy bien, gracias. Ahora sí, finalmente con Isaías Gómez terminamos las participaciones, preguntas. Adelante, Isaías.
¿Qué llegó a especie en concreto de descubrir todas sus características o cree que... Creo que no se escuchó muy bien. No sé si nos puedas volver a repetir, Isaías, o lo escribes en el chat. A ver, inténtalo nuevamente por el micrófono. Que si usted cree que ya descubrió, por así decirlo, todo lo relacionado acerca de una especie o familia en concreto, o aún le falta mucho por descubrir. Muy bien, te escuchamos mejor. Bien, pues esas son las participaciones, preguntas. Bueno, aquí todavía no dejemos la mano levantada. Y ya participamos para que no nos confundamos. Muy bien. Adelante, maestro Jorge. Gracias, profesor. Híjole, qué preguntas tan más interesantes. Ángel Natanael, ¿qué tiempo? Pues son bastantes años. Digamos que desde que yo empecé a estudiar las plantas, porque yo me considero un florista. Un florista es una persona que hace estudios para conocer la diversidad de plantas vasculares o no vasculares de una cierta región. Solo que después de mis estudios de licenciatura, decidí enfocarme en particular a este grupo de monocotiledóneas. Pero si contamos desde mis inicios, entendiendo la diversidad vegetal, tratando de comprenderla, pues ya estamos hablando de muchos años, ¿no? Cerca de 20, tal vez más. Y no terminas todavía aún así de comprender todo el grupo, ¿no? Siempre hay cosas que parecen enigmáticas, que te motivan a seguir interpretando esos caracteres morfológicos, anatómicos, ¿no? Que es lo que podemos ver con nuestros ojos a simple vista, bueno, con la ayuda de microscopios, ¿verdad? Ese es el tiempo. Hay que dedicarle bastante, como en cualquier otra profesión, para convertirte especialista en un grupo de plantas. Fernando, no alcancé a copiar bien tu idea, pero si nos la puedes mandar por chat, por favor, porque creo que más bien fue error mío de no copiarla bien. Algo sobre qué me llevó a esta investigación, tal parece ser. Uno cuando quiere especializarse en un grupo, en este caso en el mío, cuando dije voy a estudiar plantas, estás buscando plantas que no se conozca mucho al respecto, ¿no? Que no se sepa bastante, porque entonces crees que tu contribución no va a ser tan relevante. Entonces, como que ir en busca de lo desconocido es lo que me atrajo. Y resultó que este grupo había muchas cosas que faltaban para entender su diversidad, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a digamos, pues a intentar comprender la diversidad del clado Mila y sus géneros, ¿no? Y pues ha resultado, al menos me ha llevado a entender un poco esa, valga la redundancia, esa diversidad estructural, morfológica, ¿no? Molecular incluso, ¿sí? Víctor, ¿qué prefiero, el ADN o los morfológicos? Hay escuelas, incluso dentro del estudio de las plantas, de los animales, ¿no? Y de los hongos, que prefieren ser biólogos moleculares de lleno. Otros que no se quieren despedir de la morfología. Yo me he formado y creo de manera convincente que cada dato te puede aportar ciertas cosas, ¿no? Hay grupos que han evolucionado tan recientemente que no hemos podido entender todavía la evolución molecular.
Y entonces ahí entra la morfología, entra la anatomía. Y hay grupos que han habitado en ecosistemas muy similares y han desarrollado características, ¿sí?, que parecen inconfundibles, y entonces uno piensa que es la misma cosa, morfológicamente. Y ahí entra luego la molécula, ¿no? Las moléculas son las que nos dicen, mira, genéticamente son diferentes, ¿no? Entonces, cada evidencia, cada tipo de evidencia nos ofrece algo, y yo no me iría ni por una ni por la otra, ¿no? Hay un concepto dentro de esta sistemática que se llama taxonomía integrativa, donde uno lo que hace es poner a prueba toda la evidencia disponible y tratar de entender esa diversidad biológica, ¿no? José Guadalupe me habla acerca del cambio de clima. Sin lugar a dudas, lo que ocurre es de que lamentablemente no existe análisis para todos los seres vivos, ¿sí? ¿Cómo los va a afectar? ¿Hasta qué grado? Si alguien ha tenido una pecera en casa y varían la temperatura de algún grado, 2 grados Celsius, ¿no? La temperatura del agua, muchos peces colapsan. Entonces, los seres vivos somos sensibles, todos los seres vivos somos sensibles. Algunos somos más tolerantes, otros no. Entender el grado de afectación para cada una de las poblaciones de las especies son estudios muy particulares, que me atrevería a decir que para el caso del grupo que estudio no existe una modelación, que son trabajos, que son cosas que se pueden hacer, ¿no? Se ha modelado mucho con los bosques templados, por ejemplo, los encinos, los pinos, ¿sí? Se ha modelado también con los matorrales y con las selvas, con los bosques tropicales caducifolios, ¿no? Si van a extender o van a disminuir su frontera agrícola. Pero de forma particular para este grupo de plantas no existen estudios todavía. Isaías dice que si todavía falta o ya es todo lo que se conoce, faltan muchas cosas, ¿no? No solamente el describir especies, sino entender aspectos biológicos. ¿Quiénes son sus polinizadores, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que las plantas tampoco pueden vivir solas. La idea de Lee Margulis de que la vida no se puede entender sin asociaciones es real. Nosotros mismos dependemos de otros organismos, de otros seres vivos para poder vivir, ¿no? Para poder continuar aquí. Y prácticamente toda especie, todo ser vivo en el planeta requiere de otro, de manera directa o indirecta, ¿no? Si creemos que las especies, que los individuos podemos andar libremente, no. Entonces, faltan mucho por conocer todavía. El territorio mexicano tiene bastantes zonas, no solamente de este grupo de plantas, sino de otras, ¿sí?, que son poco conocidas, ¿no? Y que hace falta gente que las dé a conocer, que las ponga en el mapa, ¿no? Que contribuya al conocimiento de los recursos naturales, en este caso, de la riqueza vegetal del país. Híjole, me voy a llevar las preguntas todas, porque creo que me dan oportunidad para escribir algo, ¿no? Escribir para ustedes sobre, desde mi perspectiva, cómo se debe de estudiar la diversidad biológica, más allá del aspecto, vuelvo a repetir, romántico, de mencionar números. ¿Qué motiva? ¿Qué perspectivas hay para entender esta diversidad? Muchas gracias. No sé si haya más preguntas. Bien, gracias, maestro. Acabas de levantar, Montserrat, la mano. Le damos la palabra, adelante. Bueno, yo tenía otra pregunta. No sé si ya la respondió, pero mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo tardan en aceptarle por un nombre para una planta? ¿Cuánto tiempo es? Ya.
Bueno, aquí dependen de bastantes cosas, ¿no? Lo primero es la revista. Uno envía un artículo científico y entonces hay revistas que tardan 3 meses antes, y cuando estoy hablando de antes, estamos hablando todavía de 5 años atrás, había revistas que tardaban 1 año, ¿no?, para responderte. Ahora ya los tiempos para las propias revistas se han reducido. Incluso he tenido la oportunidad de revisar artículos para su posible publicación y me dicen, usted cuenta con 15 días, diga si acepta o no acepta. Entonces, si uno está de acuerdo, pues dice, ok, 15 días. Entonces, ellos estiman que en 15 días o 3 semanas, uno debe de regresarle la revisión, si se acepta o no se acepta. Después, cuando uno lo envía, pues uno debe de asegurarse de que esté bien redactado. Después, que tú seas el especialista del grupo, porque no vas a escribir nada más porque sí, algo que tú piensas que es nuevo, ¿no? Tienes que ser especialista. Tienes que manejar un lenguaje, ¿no? Para lo que estás haciendo. O sea, si a mí me dicen ahorita, oye, escribe un artículo para, no sé, la revista de Journal of Chemistry, ¿no? Química, ¿no? Pues no, o sea, yo no soy químico, no sé muchas cosas, no sé el lenguaje, no, nada de eso, pues obviamente me van a decir, ni te lo van a leer, ¿no? Luego apenas lo reciben y te lo rechazan, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo? Generalmente, en un mes sabes si te aceptan o no el artículo, ¿no? Y después el proceso para su publicación se puede llevar hasta de 3 a 6 meses. Ya cuando se tardan 1 año es porque las cosas no están bien, que tu artículo requiere de muchas revisiones, ¿no? Se lo aceptan, pero tienes que estarlo revisando, revisando y revisando porque siempre hay errores. Más o menos así está el asunto. Muy bien, muchas gracias, maestro. Ahora sí ya agotamos las participaciones. Bueno, pues con esta última plática cerramos la serie de pláticas que hemos venido programando a través de la Academia de ICE, en donde, bueno, el objetivo, como en esta ocasión lo vimos, es acercar a los estudiantes de Chapingo, a los estudiantes sobre todo de preparatoria, a esta área de la ciencia, ¿verdad? Al método científico y sobre todo que conozcan los diversos trabajos que en la universidad se llevan a cabo, en la preparatoria. Y pues bueno, aquí lo acabamos de ver con esta participación del maestro Jorge, en donde nos presentó una serie de trabajos muy bien elaborados y interesantes por demás. Esperemos que algunos de los chicos, además de las participaciones que hicieron, pues se puedan llegar a acercar en algún momento, ¿verdad? Seguramente el maestro está disponible para seguir compartiéndonos su conocimiento. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. En algún momento, pues, le haremos llegar una constancia de reconocimiento, de participación. Bien, pues entonces nos despedimos por el día de hoy. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por su participación.